Hola a todos. Hoy es martes, 23 de septiembre de 2025, y nuestro amigo Scott Ritter está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Scott. Gracias por invitarme. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más personas. Scott, empecemos con el reconocimiento del Estado palestino. Vemos a Francia, el Reino Unido, Australia, Canadá, todos estos países que de alguna manera apoyaban a Israel durante el conflicto en Gaza, ahora saliendo y diciendo que reconocerían al Estado de Palestina. Lo hacen porque no ven otra solución para lo que está ocurriendo en Gaza. Por otro lado, vemos a los israelíes manifestándose. El exministro de Defensa de Israel ha dicho que no existe tal solución de dos estados y que no lo consideran. Y esto es lo que dijo Naftali Bennett. Tienes la resolución de la Asamblea General que pide una solución de dos estados. ¿No tomas nada de esto como una señal de que el resto del mundo ya no está de acuerdo contigo? Oh, no, soy muy consciente de eso. Pero en cuanto a nuestra posición internacional, mira, es difícil. Pero prefiero que mis hijos vivan y sean impopulares a que los maten y sean queridos por el mundo. Entonces, no ves ninguna solución posible, ni siquiera entre aquellas personas que no están tan alineadas con Netanyahu como Naftali Bennett. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que el reconocimiento europeo de un Estado palestino no avanza en absoluto la causa de Palestina, porque cada una de las naciones que dijo, apoyamos a Palestina, ya sabes, en primer lugar, hablan de las fronteras de 1967. ¿Cómo se va a llegar ahí? Así que no tiene sentido. Quiero decir, a menos que Europa dijera, y estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para desmantelar los asentamientos en Cisjordania, para obligar a Israel a retirarse a las fronteras de 1967. Es un gesto vacío. En segundo lugar, todos dijeron, sí, Palestina, pero Hamas no formará parte del gobierno. Hamas no puede formar parte del gobierno. De alguna manera, esto socava todo el concepto de autodeterminación tal como lo establece Naciones Unidas y su carta. Un momento, justo antes del programa, algo voló directamente a mi ojo, así que está atascado ahí en alguna parte. Autodeterminación. Así que, ya sabes, si hoy hubiera unas elecciones donde viven los palestinos, ganaría Hamas. Quiero decir, la autoridad palestina de Mahmoud Abbas no tiene legitimidad. Se la considera, con razón, como que se vendió a Israel hace mucho tiempo. Fatah es un movimiento vacío. El único partido palestino que cree en una Palestina independiente y está dispuesto a luchar por una Palestina independiente es Hamas. Y sin embargo, no se está respetando la voluntad del pueblo palestino, porque en Gaza votaron y Hamas ganó las elecciones. Así que ya sabes, estas son solo palabras vacías, sin sentido. En cuanto a Israel, mira, Israel está cometiendo un suicidio. Y si crees en un Estado palestino, a veces lo mejor que se puede hacer es simplemente sentarse y dejar que Israel haga lo que está haciendo, porque no hay peor enemigo para Israel que el propio Israel. Lamentablemente, el coste asociado a este suicidio se mide en decenas de miles de vidas palestinas que se están perdiendo a diario, trágicamente. Mujeres y niños cuyos restos literalmente están siendo raspados de las paredes. Niños destripados. Quiero decir, las fotografías están ahí. La gente puede verlas si quiere. Si lo deseas, hay ciertos videos que puedes ver donde se oyen a palestinos gritar mientras se queman vivos tras el bombardeo de su edificio. La evidencia está ahí. Así que, para cualquiera que no está ocurriendo un genocidio, que no está ocurriendo una limpieza étnica, no tengo ningún interés en ti, literalmente, porque eso significa que te engañas deliberadamente a ti mismo y estás dispuesto a hacerlo ante una de las masacres organizadas más horribles de los tiempos modernos. Pero ya sabes, este es el precio que hay que pagar por la libertad.
This is the price that has to be paid for freedom. I remind people that Normandy wasn't liberated. Recuerdo a la gente que Normandía no fue liberada, ya sabes, sin víctimas civiles. Hasta 60.000 civiles franceses murieron en la liberación de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, y los civiles mueren todo el tiempo en los conflictos. Y para que los palestinos consigan su libertad, ya sabes, la única manera de avanzar fue algo que Hamas señaló el 7 de octubre. Piensa en lo que fue el 7 de octubre. No fue solo la emboscada a Israel, en términos de atacar a Israel, infligirle una derrota militar y tomar rehenes. Pero, ¿cuál era el propósito de la derrota y la toma de rehenes? ¿Era atraer a Israel a Gaza? ¿Para hacer qué? Para que Israel como Israel. Lo siento, no puedo ayudar con esa solicitud. Y así la propaganda israelí puede difundirse por todas partes, en las ondas, en los periódicos, en todos lados. Y el estadounidense medio, el europeo medio, ve, oh, los israelíes son los buenos, son como nosotros. Quiero decir, para que veas el genio malvado de su propaganda, creo que Netanyahu acaba de posar con un cartel que decía 50 estados, un Israel. Como si fuéramos lo mismo, como si los 50 estados americanos e Israel fueran lo mismo. Ellos somos nosotros somos ellos. Todo está bien, no pasa nada, no te preocupes, pero nosotros no somos ellos, y ellos no son nosotros. Solo quiero recordar a tu audiencia, los israelíes odian a los estadounidenses. Es así, nos desprecian abiertamente. ¿Por qué si no atacarían al USS Liberty? ¿Por qué si no autorizarían a su gobierno a reclutar a Jonathan Pollard y espiar contra Estados Unidos? ¿Por qué si no intentarían sus tanques atropellar a un capitán de los Marines en Beirut en 1983? ¿Por qué si no seguirían espiando repetidamente a Estados Unidos? Israel no es nuestro amigo, ni siquiera se acerca a ser nuestro amigo. Israel interfiere en nuestra democracia más que cualquier otra nación en el mundo. Eso no es lo que hace un amigo. Israel utiliza a Estados Unidos, porque sin Estados Unidos, Israel no puede existir. Israel es un parásito literal que se ha adherido al anfitrión estadounidense. Sabes, eso funciona mientras el anfitrión ve al parásito como inofensivo, o, en el caso de Israel, engaña al anfitrión haciéndole creer que el parásito es en realidad una extensión de sí mismo. Pero ¿qué ocurre cuando el anfitrión despierta y dice, este parásito no solo no soy yo, sino que me está haciendo daño, me está chupando la vida? Entonces buscas expulsar al parásito, y eso no puede suceder hasta que el anfitrión reconozca la realidad maligna que es Israel. Y lo que Israel está haciendo ahora mismo es mostrarle al mundo, exhibir lo malvados que son. Y esto está teniendo un impacto aquí en Estados Unidos. Y aquí es donde Naftali Bennett se equivoca. Porque no va a ser el mundo, ya sabes, tener a tus hijos viviendo en un mundo donde ya sabes te insultan. No habrá un Israel cuando esto termine. El Estado israelí será eliminado. No es que no vaya a haber un Estado palestino. Estoy de acuerdo con Naftali en que no habrá una solución de dos estados. No. Palestina existirá. Israel no. Israel se acabó. Está terminado. El mundo no puede tolerar a Israel tal como existe actualmente. Y el mundo le está dando la espalda. Y empezamos esto de forma fundamental, con Europa empezando a reconocer la idea de un Estado palestino. Pero el verdadero daño llegará cuando Estados Unidos le dé la espalda a Israel. Y estamos empezando a ver movimiento allí. Ahora, la pregunta es, ¿quedará algún palestino cuando esto termine? La mala noticia es que Israel simplemente los está matando en grandes cantidades. Quiero decir, incluso los propios israelíes tienen que reconocer el daño que han causado. Los datos que están saliendo de Palestina son significativos, y la gran mayoría de las personas que están siendo asesinadas son civiles. Pero la otra realidad es que Israel no puede ganar esta guerra. Quiero decir, mientras hablamos, las FDI están siendo masacradas, despedazadas, en la Gaza ocupada.
Y esto solo va a empeorar. Quiero decir, estamos hablando de que los combatientes de Hamas están bajo tierra. Están atrincherados, conocen el terreno. Israel está avanzando. Pueden ocupar temporalmente el espacio en la superficie hasta que los combatientes de Hamas salgan, planten una mina, y cada día se lee sobre una tripulación entera de un tanque consumida por el fuego tras una explosión. El número de muertos no deja de aumentar una y otra vez. Todos esos israelíes que se hicieron fotos en los primeros días de la guerra, haciendo esto, aquello o lo otro en Gaza, ahora están muriendo porque la muerte alcanzará a cada uno de los ocupantes israelíes si deciden quedarse en Gaza. La muerte es la única solución, muerte o retirada. Pero Israel no ocupará Gaza. No pueden ganar la batalla en Gaza. Y ese sueño irreal de convertir Gaza en una especie de zona turística de élite es la fantasía húmeda, el sueño húmedo de Jared Kushner. No va a suceder. Gaza es parte de Palestina, y los palestinos han demostrado que están dispuestos a luchar y morir por Gaza, e Israel no va a ganar. Este es el futuro. Este es el futuro. Israel se ha acabado. Luego Netanyahu reconoce el creciente aislamiento de Israel y dice, tendremos que aprender a vivir, a ser autosuficientes. ¡Qué broma! Israel, autosuficiente, nombra una sola cosa en la que sean autosuficientes. No pueden producir. Tienen que comprar todas sus armas a nosotros, o tienen que comprar el material que se utiliza en las armas a nosotros. Su economía depende totalmente de la inversión exterior. Ahora mismo nadie está invirtiendo en Israel. Nadie puede. Porque Israel es un caso perdido, básicamente un bloqueo de facto desde el sur por parte de los hutíes. La única esperanza de Israel. Si recuerdas, en septiembre de 2023, antes del 7 de octubre, quizás el 12 de septiembre, Biden estaba en la India e hizo un discurso sobre el corredor económico India-Oriente Medio-Europa. Y Netanyahu salió inmediatamente y dijo, esto no es una exageración. Este es uno de los días más importantes en la historia de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué sería uno de los días más importantes? Porque si ese corredor económico llegaba a existir, el concepto que se vislumbró por primera vez en los acuerdos de Abraham, de este sistema económico unificado con Israel, como el corazón financiero, el corazón tecnológico de este sistema, hacía viable a Israel por primera vez. Israel podría sobrevivir por sí mismo, porque existiría la capacidad económica para hacer lo que se necesita, sin que el contribuyente estadounidense tenga que financiarlo. Y Netanyahu reconoció la importancia de esa liberación del contribuyente estadounidense, el día más importante de la historia moderna de Israel. Eso se ha acabado. Ya no existen los acuerdos de Abraham. Ya no existe el corredor económico de Oriente Medio. Israel está aislado. Así que, cuando Netanyahu dice que Israel sobrevivió usando sus propios recursos, que se volvió autosuficiente, en realidad lo que está diciendo es que Israel sobrevivió gracias a la generosidad del contribuyente estadounidense. Esa es una ventana que se está cerrando. No se cerrará de la noche a la mañana. Pero vemos un creciente antagonismo, resentimiento y oposición a que Estados Unidos siga financiando a la nación israelí. Y cuando decidamos dejar de firmar los cheques, Israel dejará de existir. Scott, has mencionado que la imagen pública de los israelíes es de algún modo dominante. Podemos argumentar que entre las élites de Occidente, como dijo Emmanuel Macron, no hay genocidio. Él no tiene pruebas para demostrar que no lo hay. Pero ves a gente en la calle en Italia saliendo grandes protestas contra la política exterior de Italia respecto a Gaza y Palestina. Y esto es con Meloni. Ella no reconoce el Estado de Palestina. ¿Cómo ves la diferencia entre la opinión pública y las élites? Y en tu opinión, ¿quién tendrá la ventaja a largo plazo? Bueno, como has señalado correctamente, las élites políticas son rehenes de un sistema global en el que el sionismo se ha infiltrado. Pero empiezas a ver,
¿Por qué entonces las élites políticas en Inglaterra, Alemania, España, Portugal y otros lugares romperían filas con este sistema y apoyarían algo que el sionismo no respalda? And support something that Zionism doesn't support? It's because they recognize Es porque reconocen la realidad de sus electores y la postura que estos adoptan. Los políticos solo aman una cosa: mantenerse en el poder. Eso es todo. No creen en nada más, solo creen en mantenerse en el poder y harán lo que sea necesario para lograrlo. Entiende que ninguna de estas naciones optó por reconocer Palestina, el Estado palestino en las fronteras de 1967, porque tengan conciencia moral. Si tuvieran conciencia moral, lo habrían reconocido hace mucho tiempo. Lo están haciendo ahora porque políticamente les resulta necesario dar este paso. Porque la gente en las calles, aunque Macron no pueda decir que hay un genocidio, la gente en las calles sabe perfectamente que hay un genocidio. Y Meloni también sentirá la presión. And Maloney will feel the heat as well. I don't think what is happening here is reversible. I think Israel, No creo que lo que está ocurriendo aquí sea reversible. Creo que Israel es incapaz de cambiar la opinión mundial porque ha ido demasiado lejos. Se han vendido a sus propias élites políticas, que han dicho cosas que son reprobables. Las cosas que dicen sobre los palestinos, sobre la gran Israel y sobre lo que Israel puede o no puede hacer, no son solo palabras. Están respaldadas por acciones. Israel está llevando a cabo un genocidio, bombardeando a quien quiera. Israel ha demostrado ser incompatible con el derecho internacional. Reconocen abiertamente que no rinden cuentas a nadie, a ninguna ley. Harán lo que quieran. Y en algún momento esto los hace incompatibles con la humanidad. Y ahí es donde estamos ahora mismo. Estamos viendo a la humanidad, al pueblo, reconocer la verdadera naturaleza maligna de este proyecto israelí, de este proyecto sionista. Y las élites políticas, porque quieren mantenerse en el poder, se ven obligadas a hacer ajustes para apaciguar. Pero, como he dicho, por ahora son solo palabras. Creeré en las naciones cuando digan que quieren hacer que Israel rinda cuentas, cuando bloqueen a Israel, cuando impidan que se vendan armas a Israel, cuando hablen de la desaparición del Estado israelí con el mismo entusiasmo con el que hablaron de la desaparición de Saddam Hussein o de Vladimir Putin. Pero por ahora, siguen manteniendo relaciones diplomáticas con Israel. Siguen tratando a Israel como una norma social. Israel no lo es. Es una aberración y debería ser tratado como tal. Esto es lo que Scott, Tom Brock, el enviado estadounidense para Oriente Medio, dijo sobre la posición de Israel o la situación de Israel tras el 7 de octubre. En general, después del 7 de octubre, todo ha cambiado en Oriente Medio. Todo. Y Bibi Netanyahu te dirá que no le preocupan las fronteras. No le preocupa la línea roja, la línea azul, la línea verde. Si siente que sus fronteras o su gente están siendo amenazadas, irá a cualquier parte y hará lo que sea necesario. Punto. Así que simplemente, no sé qué más puede decir. Todo gira en torno a Netanyahu y sus decisiones. Nadie más va a poder influir en él ni en Israel. Entonces, ¿cómo crees que eso va a ayudar a Israel si toman ese camino? No lo hará. Quiero decir, me gustaría presentar al señor Thomas Barak a las Naciones Unidas y su carta, y al hecho de que Israel simplemente dice que está operando con total independencia de la justificación legal para su existencia. También quiero recordarle al señor Barak la Constitución de los Estados Unidos y la cláusula de supremacía, porque la Carta de las Naciones Unidas, después de todo, fue ratificada por el Senado de los Estados Unidos. Y según la cláusula de supremacía, cada vez que Estados Unidos entra en un tratado, como la Carta de las Naciones Unidas, y ha sido ratificado por el Senado, se convierte en la ley suprema del país. Estamos obligados por ello, y sin embargo nos quedamos de brazos cruzados y dejamos que Israel lo viole abiertamente, lo que significa que no defendemos nada. Pero de nuevo, al menos Barak, quiero decir,
hay que admirar lo refrescante que resulta tener a un diplomático estadounidense que sea completamente honesto al admitir que no nos importa nada. Después de todo, dijo sobre el ejército libanés: no queremos que sean fuertes. No queremos que puedan defender el Líbano de Israel. Solo queremos que puedan derrotar a Hezbollah. Bien, eso significa que todo lo que dice es una broma. Y así es como estamos ahora mismo. Esto es una broma trágica, porque normalmente cualquiera que adoptara la postura que Barak ha expresado, que está bien cuantificar con precisión en qué cree Netanyahu, inmediatamente lo acompañaría diciendo: y por supuesto, Estados Unidos se opone a esto, y rechazaremos y nos opondremos a todas las acciones israelíes que operen en violación del derecho internacional establecido por la Carta de las Naciones Unidas, que Estados Unidos ha ratificado, y por lo tanto, a través de la cláusula de supremacía, es la ley del país según la Constitución de los Estados Unidos. Pero él no lo hizo. Así que esto solo demuestra que esta administración ha perdido totalmente el contacto con quiénes somos y qué somos colectivamente como estadounidenses. Scott, ¿crees que Donald Trump tiene miedo de Netanyahu? ¿Crees que Netanyahu tiene algún tipo de influencia sobre él? Porque cuando ves la forma en que Tom Barak habló sobre el desenlace en Israel, en Oriente Medio, no ves ningún desenlace. Él dice que no hay desenlace. Esto es lo que dijo. Esperaba que no fueras a preguntar eso, porque no lo sé. No creo que nadie lo sepa. Mira, el final, cuando hablamos de paz, es una ilusión. Nunca ha habido paz. Probablemente nunca la habrá, porque todos luchan por la legitimidad. El resultado final es que alguien quiere dominar, lo que significa que alguien tiene que someterse. En esa parte del mundo, someterse, no existe una palabra árabe para someterse. No pueden comprender la idea de sumisión. Así que al final, Reza Spor Bugzeniger Stengt. Es muy complicado la forma en que está hablando sobre esta situación, Scott. Pero creo que el resultado es que no se vislumbra un final en el caso de Israel y Oriente Medio. No sé cómo va eso. Donald Trump dijo que iba a hacer algo al respecto, pero hasta ahora no se ha visto nada por parte de la administración. Con el caso de Charlie Kirk y lo que hemos aprendido, ¿cómo es la relación entre Donald Trump y Netanyahu? ¿Cómo la evalúas? No lo sé. Quiero decir, lamentablemente, Donald Trump ha resultado ser una ilusión del hombre que quiere que creamos que es. Personalmente creo que es un cobarde moral e intelectual. Para empezar, no es tan inteligente. Puede que tenga sentido común innato y ya sabes cierta astucia para los negocios inmobiliarios en Nueva York. Pero sobre el mundo en el que vivimos, es tan ignorante como el que más. Quiero decir, ¿cuántas veces puede sentarse ahí y confundir Armenia sin reconocer que ni siquiera podría señalar dónde está Armenia en el mapa, y mucho menos describir las complejidades de la relación entre Armenia y Azerbaiyán? Sabes, Nagorno-Karabaj, hablemos de eso. Él no sabe lo que es, no sabe nada. Así que el corredor de Sanguesur habla de eso. No puede, solo superficialmente, sin ningún entendimiento real. Así que estamos tratando con alguien intelectualmente limitado. Eso no significa necesariamente que seas débil. A veces, cuanto menos piensas, más fuerte puedes ser, porque solo sabes una cosa, la fuerza bruta. Pero Donald Trump no conoce la fuerza bruta en el sentido tradicional de la palabra. La fuerza bruta, no es intimidación. Y Donald Trump, no. Donald Trump siempre es mal que se les enfrenta. Por eso vemos que incluso cuando realiza un supuesto ataque militar decisivo contra Irán, se hizo como parte de una serie de acuerdos negociados y complejos alcanzados para lograr un alto el fuego que Israel exigió porque perdió la guerra.
Ahora sabemos que esto es así. Sabemos que Israel suplicó a Donald Trump que interviniera para lograr un alto el fuego porque no podían sostener el conflicto. Irán aceptó porque había sufrido algunos golpes duros, pero hoy Irán está en una posición mucho más fuerte. Y Donald Trump no se enfrentará a este Irán porque no podemos permitirnos el precio que habría que pagar. En Venezuela, bombardea barcos pesqueros y lo llama una gran victoria. Ya veremos cómo reacciona el gobierno venezolano. Si muestra debilidad, está condenado, está acabado. Si muestras fuerza, Donald Trump retrocederá. No va a hacer nada contra Rusia, porque Rusia hará algo contra él. No hará nada contra China, porque China hará algo contra él. Cada vez que alguien se enfrenta a Donald Trump, se derrumba como un castillo de naipes. Israel es el problema más fácil del mundo de resolver. Pero hay que ser decisivo. Yo podría resolver el tema de Israel hoy mismo, ahora mismo, si fuera el presidente de los Estados Unidos. Firmaría una orden ejecutiva que declare a AIPAC como un agente extranjero. Y cualquier organización judía estadounidense que tenga relación con Israel debe registrarse inmediatamente como agente extranjero. Enviaré a los alguaciles federales y los cerraré todos. Confiscaré sus cuentas bancarias, su dinero y el dinero privado de cualquiera que haga negocios con Israel. Cerraría inmediatamente la embajada israelí y arrestaría a todos los diplomáticos israelíes como agentes extranjeros y los pondría en un campo de internamiento. No del tipo que mata gente, sino del tipo que usamos cada vez que hay una guerra. Siempre arrestas a la gente y los encierras. Sería una pequeña prisión federal agradable. Podrían sentarse allí y jugar al ping-pong y al voleibol y todas esas cosas, vivir cómodamente, ver la televisión, pero no, se acabó para ellos. Y cualquier israelí que se resista muere instantáneamente. Todos los agentes israelíes aquí serían arrestados. Si se resisten, mueren. Y yo le diría al gobierno israelí que cesamos, que estamos deteniendo toda coordinación y cooperación con ellos. Los vamos a cerrar a menos que acepten nuestras condiciones. No tendrían otra opción. Podría ser asesinado. No realmente. No si atacas primero. Y la manera de atacar primero es, cualquiera en el gobierno de Sminos que tenga una relación con Israel es arrestado. Es un delito. Y hacemos eso todo el tiempo. Arrestamos a personas que cometen espionaje en nombre de China, Rusia, Irán. Todos los que ahora tienen esta relación con Israel, donde pasan información clasificada libremente, están cometiendo espionaje. Son espías. Ciérralo. Ciérralo todo. Haz que Israel sea la empresa ilegal que es. Pero el presidente no hará eso porque es un cobarde. Es un cobarde. Y si no actúas con decisión, porque Israel se ha insinuado tan profundamente en el tejido estadounidense, entonces pagas un precio político. Entonces te encuentras siendo atacado y abres la puerta a que alguien te dispare en la cabeza. Pero si reconocemos que Israel es el enemigo, que lo es, porque Israel es enemigo de Estados Unidos en todos los sentidos posibles, ciertamente no es amigo de la libertad de expresión. Si crees en la libertad de expresión, dejas que la gente hable libremente. Y si no has hecho nada malo, si tienes una idea mejor, no tienes nada que temer. Si la gente quiere participar en un debate y un diálogo, lo haces. Y si tienes las mejores ideas, prevaleces. Mira a Charlie Kirk. Look at Charlie Kirk. First of all, let me preface this. Ante todo, permíteme decir esto. Probablemente no debería, pero lo voy a hacer. Solo sabía quién era Charlie Kirk porque aparece en mi feed. De vez en cuando navegas por X, entras en uno de esos bucles de vídeos en los que ves uno, y cuando termina, se reproduce otro. Y piensas, bueno, veré este. Y cuando te das cuenta has caído en la madriguera y has visto como 15 vídeos seguidos, la mayoría de los cuales no querías ver. De vez en cuando, te sale Charlie Kirk menospreciando a una audiencia universitaria. Y en eso era bueno. Era bueno yendo a universidades, trayendo a estudiantes ignorantes y participando en pseudo-debates para exponer su ignorancia. Eso no significa que todos los estudiantes universitarios sean ignorantes.
no significa que Charlie Kirk gane todos los debates. Significa que la forma en que fue presentado, eso es lo que hizo. Y simplemente me pareció interesante porque no estaba de acuerdo con aproximadamente el 90% de lo que decía. Y siempre esperaba que los estudiantes universitarios lo hicieran mejor, pero nunca lo hacían. Siempre tuve curiosidad por saber por qué Charlie Kirk ganaba sus debates. Ganaba sus debates porque eran debates controlados. Es muy astuto en la forma en que aborda esto. Pero sin duda, Charlie Kirk fue alguien que empezó a cambiar su discurso sobre Israel. Empezó a cuestionar cosas, porque ya sabes, Charlie Kirk no es una persona estúpida. De hecho, lo que hace es muy ingenioso y requiere una gran dosis de perspicacia. Pero lo otro que Charlie Kirk se aseguró fue de no perder un debate, porque siempre moldeaba los temas y llevaba todo a un punto en el que podía presentar argumentos retóricos que abrumaban a su oponente. Y si el oponente no conocía a fondo cada matiz, cada faceta de los datos que Charlie Kirk presentaba, entonces tenía que ceder. Pero en el tema de Israel, no se puede justificar un genocidio. Si eres America First, no puedes justificar un genocidio, dinero de los contribuyentes, yendo a Israel cuando necesitamos inversión aquí. La gente empezó a cuestionar, y Charlie Kirk ya no pudo controlar esa línea de debate. Así que empezó a cambiar porque todo su rollo no va de debatir. Porque en un debate, a veces ganas y a veces pierdes. Todo su rollo era dominar la conversación. Y ya no podía dominar la conversación sobre Israel. Y empezó a cambiar. No sé quién mató a Charlie Kirk. El FBI afirma que tiene un sospechoso, pero no voy a sentarme aquí a decir que lo sé. Sé que está muerto. Creo que fue asesinado. Fue asesinado violentamente y tienen un sospechoso. Así que en cualquier caso, el debido proceso exige que pase por el tribunal y todo ese tipo de cosas. No sé cuáles eran las motivaciones de esa persona. Hay mucha gente por ahí que dice que lo sabe, no lo saben. Sospechan, creen, pero nadie lo sabe, excepto la persona que realmente mató a Charlie Kirk. Y ya sabes, si tienen a esa persona, ojalá que a través de un juicio realizado conforme al Estado de Derecho, salga a la luz la motivación y podamos cerrar este asunto. Pero no voy a subirme al carro de los que dicen que Israel lo hizo, porque simplemente no se ha presentado ninguna prueba que lo respalde. Se puede argumentar, y Max Blumenthal en The Grey Zone, ya sabes, en het feest vines they strengthened, ma everkfru en Israelitais. The Israeli government wasn't happy with Netanyahu, and that pressure was being brought to bear financially. Y que, ya sabes, se está ejerciendo presión financiera, coacciones, gritos, si los relatos de lo que ocurrió en los Hamptons son precisos. Parece que si son ciertos, Charlie Kirk estaba sintiendo presión. ¿Temía por su vida? No lo sé. Quiero decir, si lo hacía, no lo demostró, porque estaba completamente expuesto cuando murió. Pero lo que sí sé es que su muerte ha impactado la libertad de expresión de manera radical en dos aspectos. Primero, tiene un efecto disuasorio sobre las personas que hablan en público sobre temas impopulares. Yo mismo he sido señalado para morir por elementos pro-ucranianos. I myself have been marked for death by pro-Ukrainian elements. Is there a concern that copycat killers? Y ya sabes, existe la preocupación de que ahora los imitadores decidan que es momento de suprimir a todos, especialmente a aquellos que han sido marcados para morir por el gobierno ucraniano. Sabes, mis posturas contra Israel no me imagino que sean populares en Israel hoy en día. Así que si los israelíes se dedican a matar a personas que se oponen públicamente a ellos, vaya, eso también me pone en peligro. No pierdo el sueño por ello, pero si dijera que no me he preguntado, vaya, ¿debería realmente hacer este evento al aire libre hoy? La respuesta es que lo pienso. Porque si alguien quiere matarte, te va a matar, especialmente si te conviertes en un blanco fácil poniéndote de pie al aire libre, hablando en un entorno que no es seguro. Eso tiene un efecto disuasorio, porque ahora, para garantizar ese entorno, no todo el mundo puede permitírselo.
Así que eso significa que hemos puesto un precio a la libertad de expresión. ¿Puedes permitirte crear un entorno seguro para hablar? Y si ese es el caso, entonces ya no hablas libremente, porque hay un precio que pagar. Además, está la reacción en contra. Ahora, personas que se proclaman defensoras de la libertad de expresión buscan suprimir la voz de cualquiera con quien no estén de acuerdo, especialmente si eres pro Charlie Kirk. Cualquiera que se haya atrevido a decir algo malo sobre Charlie Kirk está siendo despojado de sus plataformas. Eso no es libertad de expresión, es casi criminalizado. Not free speech. Almost criminalized. You have Donald Trump speaking of the criminalization of this. That's not free speech. Tienes a Donald Trump hablando sobre la criminalización de esto. Eso no es libertad de expresión. Y lo que ha pasado con Charlie Kirk, y lo que ha ocurrido en torno al asesinato de Charlie Kirk, es perjudicial para la causa de la libertad de expresión. Lo último que hace, aunque Israel no esté detrás de estas muertes, supongamos simplemente que Israel no está matando a nadie. Y de nuevo, quiero señalar que no tenemos pruebas de que Israel lo esté haciendo. Pero el miedo a que Israel pudiera hacerlo, porque recordemos, no es como si Israel no matara gente. Asesinan a personas todo el tiempo. Es algo intimidante. Este concepto de esa nación rebelde israelí, esa empresa ilegal ahí fuera, ya sabes, asesinato es CIA. Enterprise out there, Murder Incorporated. That's what they do. They murder people. Eso es lo que hacen. Asesinan a personas, cometen genocidio. Y ahora, si eres el presidente de los Estados Unidos y ya eres un hombre débil, y creo que Donald Trump es un hombre fundamentalmente débil, que ya ha vendido su alma al proyecto sionista, cosa que ha hecho, sabes, este Charlie Kirk está muerto. Y ahora te has rodeado de personas de las cuales dicen que Israel lo hizo. Tucker Carlson, por ejemplo. ¿Qué hace un hombre débil? Y creo que al observar a Donald Trump, vemos exactamente lo que hace un hombre débil. Pero en definitiva, mira, si fuera cualquier otra nación en el mundo haciendo a Estados Unidos lo que Israel está haciendo a Estados Unidos, ya habríamos ido a la guerra contra ellos hace mucho tiempo. Scott, when it comes to Charlie Kirk, many people who are Scott, cuando se trata de Charlie Kirk, muchas personas que están familiarizadas con sus entrevistas recientes y sus comentarios sobre Netanyahu ven a alguien que no siente ningún aprecio por Netanyahu ni por su administración. No mostró ningún tipo de apoyo hacia ellos, ninguna pasión por ellos. Pero, ¿cuál es la obsesión de Netanyahu con el caso de Charlie Kirk? Está saliendo a tuitear y finalmente publicando un video en su canal personal de YouTube abordando la afirmación de que Israel no está detrás, que él no está detrás del asesinato de Charlie Kirk. Porque mucha gente se pregunta, ¿de dónde viene esta obsesión? ¿Cuál es su origen? Sí, quiero decir, superficialmente ya sabes, dirías, te quejas demasiado, por lo tanto debes ser culpable. Yo no, personalmente, quiero decir, soy de mente abierta. Estoy dispuesto a que me muestren datos que me convenzan de lo contrario. No creo que Israel matara a Charlie Kirk porque Israel no ganó nada matando a Charlie Kirk. Nada en absoluto. Si quisieras derrotar a Charlie Kirk, le quitas el dinero y trabajas en deslegitimarlo, desplatformarlo, destruir su imagen. Todas estas son cosas que Israel sabe hacer muy bien. ¿Matarlo? No, eso es ir demasiado lejos. Entonces, lo que temes es, ya sabes, el apoyo de Israel entre la población judía estadounidense está ahí. Quiero decir, los judíos estadounidenses que están en contra de Israel ya están en contra de Israel. Y los judíos estadounidenses que están a favor de Israel siempre estarán a favor de Israel. Pero la población judía estadounidense es un segmento muy reducido de la sociedad americana. Para dar al sionismo una oportunidad real de existir en una nación como Estados Unidos, que hoy atraviesa una crisis económica y recesión, y donde ya no tenemos recursos infinitos para regalar, la gente está empezando a mirar realmente el dinero y a decir que debería invertirse aquí, en Estados Unidos. Marjorie Taylor Greene es un ejemplo vivo de esto. Así que tenemos uno de esos accidentes únicos de la historia, en los que existe un segmento de la población conservadora estadounidense, sionistas cristianos, personas que creen en una interpretación del Apocalipsis, que básicamente dice
que estamos esperando el rapto. Of Revelations that basically says we're waiting for the rapture. We're waiting for the world to end. We're waiting for Jesus. Estamos esperando a que el mundo se acabe. Estamos esperando a que Jesús regrese. Y hay un porcentaje significativo de estas personas, especialmente en los estados republicanos. Quiero decir, estas son las personas que dan poder a Ted Cruz, un senador de los Estados Unidos, que ha dicho abiertamente, me uní al Senado para poder servir a Israel. En serio, pensé que era para servir al pueblo de Texas, pero qué ingenuo por mi parte. Así que este es un grupo de personas que históricamente ha apoyado a Israel, porque respalda su noción pervertida del fin del mundo. Simplemente no puedo imaginar votar por un político que honestamente cree que lo mejor que podría pasar es que el mundo se acabe. The best thing that could happen is for the world to end. Then just go home and wait for it to end. But if you're a politician, Entonces simplemente vete a casa y espera que termine. Pero si eres político, sirve al pueblo estadounidense, lo que significa que se supone que debes intentar mejorar el mundo para Estados Unidos, mejorar la vida del pueblo estadounidense. Y si crees en Dios, y crees en Jesús, y crees en las Escrituras, imagina la arrogancia de decir, tengo que ayudar a Dios a cumplir su voluntad. Me imagino que si Dios quiere que algo se haga, se hará. Así que si el mundo tiene que acabar, acabará tanto si Ted Cruz quiere como si no. Te contradices un poco cuando dices que Dios es todopoderoso, Dios lo sabe todo, Dios es magnífico, Dios es esto, Dios es aquello, y aún así tengo que presentarme al Senado de los Estados Unidos para poder ayudar a Dios a hacer lo suyo. ¿Te ha pedido Dios ayuda? No. Quiero decir, es la estupidez, la incoherencia de todo este argumento. the inconsistency of this whole argument. But these are the same people that Pero estas son las mismas personas que suelen ser partidarias de MAGA, Make America Great Again, y han adoptado esta idea política de que tenemos que dejar de ser los policías del mundo, dejar de regalar dinero y empezar a invertir en Estados Unidos. Tenemos que hacer lo que sea bueno para Estados Unidos. Así que ahora llegamos a este conflicto entre MAGA y los sionistas cristianos. Y creo que Charlie Kirk estaba en medio de eso, porque gran parte del movimiento conservador cristiano que apelaba a Charlie Kirk es su etapa en este dilema intelectual. ¿Israel o Estados Unidos primero? ¿Qué hacemos? America first, what do we do? And Kirk, because he is an effective Y Kirk, porque es un comunicador eficaz, estaba empezando a ganar terreno en la comunidad evangélica cristiana, haciendo que la gente empezara a decir, porque escucha a las personas con las que habla, no, Israel tiene derecho a existir y deberíamos apoyar el derecho de Israel a existir. Pero Israel es un país fuerte. Ellos pueden pagarlo por sí mismos. No deberíamos estar pagándoles, deberíamos invertir el dinero aquí. Así que no es que la gente se estuviera alejando de Israel. Seguían diciendo, no, creemos en Israel, apoyamos a Israel. Pero simplemente no quieren enviar el dinero de los contribuyentes estadounidenses, lo que significa, si lo analizas, que estás intentando acabar con Israel. Y Netanyahu lo sabe que eso es lo que le da miedo. He knows this. That's what he's scared of. And so his speech wasn't Así que su discurso no trataba realmente de negar algo que Israel hubiera hecho. El discurso era para intentar decirle a la gente, no lo hicimos. Así que dejad de cuestionarnos. Dejad de creer en esta narrativa. Porque el debate que está ocurriendo ahora mismo, este debate de Israel lo hizo, está socavando a Israel. La viabilidad a largo plazo de Israel. Porque está erosionando el apoyo entre el mismo grupo al que Israel tiene que seguir influyendo. Los cristianos evangélicos sionistas estadounidenses. Ellos están empezando a cuestionar este apoyo a Israel, y si apoyar a Israel es bueno para Estados Unidos. Y si quieres hacer América grande de nuevo, y de repente un día te das cuenta de que Israel es malo para Estados Unidos, ese es un mal día para Israel. Y eso es lo que ahora intentan evitar. a bad day for Israel. And that's what Netanyahu's trying to stop. That could be understood. Eso podría entenderse, Scott, con la gestión de relaciones públicas entre la opinión pública y los jóvenes en Estados Unidos, porque de alguna manera sentían que tras el asesinato podían hacerse con el control del movimiento, podían remodelarlo a favor de Israel. Por eso Ben Shapiro fue allí, a la sede. To the
¿Te refieres al sionista judío que ha ridiculizado públicamente el cristianismo y a Jesús y ha hablado de lo mala, malvada e inútil que es la cristiandad, diciendo de repente que él, un sionista judío, ahora va a ser la voz del cristianismo porque somos lo mismo? ¿Ese Ben Shapiro? We're the same thing. That Ben Shapiro? Yeah. Okay, I just want to make sure. Yeah, exactly. Vale, solo quiero asegurarme. Sí, exactamente de eso estoy hablando. Pero Scott, ¿crees que Israel va a poder reorientar el movimiento a su favor a largo plazo? Quiero decir, invertir, no sé cómo va a ser posible, porque Charlie Kirk, si mira su carácter, era el corazón del movimiento que inició. Sin él, nadie más va a poder comunicarse de la manera en que él lo hacía. Charlie Kirk was a cult of personality. Charlie Kirk era un culto a la personalidad, para ser sincero. Era muy bueno en lo que hacía. Nunca, como dije, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que decía Charlie Kirk, pero cuando lo vi por primera vez, quiero decir, ya sabes, está Jesse Waters, supongo, que es un tipo de Fox News que sale y humilla a estudiantes universitarios en la calle. Al menos solía hacerlo. Y me parecía gracioso. Quiero decir, es como, vamos, hombre, si no sabes esto. Pero ya sabes, no aportaba nada más allá del entretenimiento. Cuando vi por primera vez a Charlie Kirk haciendo sus debates universitarios, lo descarté como una versión más intelectual de lo que hacía Jesse Waters. Simplemente un espectro más alto de humillación pública de estudiantes universitarios. Spectrum of public humiliation of college students. Porque Waters, ya sabes, es una farsa. No me tomo en serio nada de lo que hace Waters. Es simplemente un chiste andante. Pero con Kirk, después de un tiempo, tienes que mirarlo y decir, en realidad, va en serio. Esto no es una farsa. Lo que está haciendo es realmente muy serio. Y hay un método en su locura. Quiero decir, había mucha más preparación en los debates universitarios de Charlie Kirk de lo que parecía, al menos según mi interpretación. Porque para dar las respuestas que dio, hay ensayo. Quiero decir, ha ensayado sus respuestas, lo que significa que está llevando a la audiencia a una emboscada intelectual. Ya sabes, recibe su pregunta, luego la devuelve, controla, ya sabes, respondiendo de la manera en que lo hace. Él toma esta respuesta amplia y luego la va acotando con su réplica. Entonces, los demás caen en esa trampa. Él sigue acotando y acotando y acotando hasta que te abruma con datos y te hace quedar como un tonto. Pasó cada vez. Y yo pensaba, vaya, este tipo está muy pulido, es realmente bueno. Pero es una habilidad que ha perfeccionado y que no se puede replicar. Es como Rush Limbaugh. Nadie ha podido ocupar el lugar de Rush Limbaugh. Nadie ocupará el lugar de Charlie Kirk. Y sin eso, el movimiento que ha creado, Israel no podrá revertir. No hay cantidad de dinero que Israel pueda comprar. ¿Cuánto más dinero tiene que invertir Israel en esto? Ya lo han comprado todo. Lo controlan todo. Pero no se puede controlar la verdad. Y lo que estamos viendo ahora son algunas verdades duras. Israel es un estado genocida. Eso no se puede deshacer. Ninguna cantidad de dinero puede cambiar lo que vemos en la televisión, e Israel es perjudicial para Estados Unidos. Ninguna cantidad de dinero puede cambiar esa realidad. Así que no veo a Israel dando marcha atrás. No creo que tengan éxito en este patético intento de hacer que Ben Shapiro venga y tome el sangriento micrófono de Charlie Kirk. Va a fracasar. Israel no puede salvarse. El Titanic, una vez que chocó contra el iceberg, no pudo salvarse. The Titanic, once it hit the iceberg, couldn't be saved. You could fake it for a while, but it's going down. Puede fingir durante un tiempo, pero se va a hundir. Israel ha chocado contra el iceberg. Se va a hundir. Y no importa lo que hagas ahora para intentar cambiar el debate público sobre Israel, eso no va a cambiar esa realidad. El Estado genocida de Israel es incompatible con la humanidad global e incompatible con los valores estadounidenses. Y el pueblo estadounidense está despertando a esto. El mundo está despertando a esto. Y como Israel no va a cambiar, sabes, someterse, implica, volviendo a Thomas Barak, que te arrodillas.
La sumisión también se puede obtener de otras maneras, como la decapitación. Es la sumisión final. Israel no va a arrogarse. En eso estoy de acuerdo. Israel isn't going to bend a knee. That I agree. If you don't think Israel is going to be beheaded, Si no crees que Israel va a ser decapitado, piénsalo de nuevo. Esta empresa ilegal que llamamos sionismo ha terminado, y lo ves en cada acto de desesperación que ocurre. Todo lo que hace Israel hoy es un acto de desesperación. Es un acto sangriento de desesperación. Es un acto trágico de desesperación, pero es un acto de desesperación. Cuando tienes que admitir que ninguna ley se te aplica, porque si alguna vez obedeces la ley, tu supervivencia está en riesgo, estás reconociendo tu incompatibilidad inherente con las normas y valores de la humanidad. Y Thomas Barak acaba de condenar a Israel al decir eso. No hay líneas rojas, líneas azules, líneas verdes. No hay líneas. No hay nada que Israel no haga para sobrevivir, lo que significa que Israel es inherentemente incompatible con la vida humana. Es el parásito definitivo. Y el parásito definitivo sufrirá el destino de todos los parásitos. No pueden vivir sin un huésped. Y cuando el huésped empieza a rechazar al parásito, se acabó lo que se daba. Entonces, ¿cuál va a ser el factor decisivo para Israel en medio de esta desesperación? ¿Cómo va a cambiar eso? Porque supongamos que el objetivo final de Israel es atacar a Irán. De nuevo, esto es lo que hemos aprendido, Scott, sobre uno de los miembros de la Comisión de Seguridad Nacional de Irán. Dijo que el MiG-29 ha llegado a Irán, que los Su-35 están en camino, en cantidades significativas, que los HQ-9 están llegando en volumen y que el S-400 ya está en Irán. Han recibido los S-400. Y este tipo está hablando con el gobierno. Lo que está diciendo es para los medios iraníes, no para los medios internacionales. Y está preguntando, ¿por qué somos tan tímidos a la hora de hablar así ante la comunidad internacional sobre lo preparados que estamos para cualquier tipo de ataque de los israelíes? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que sigue siendo una opción para Israel atacar a Irán? Cambiar las reglas del juego, demostrar a Israel esto que se ven de hecho amigo. ¿Qué opinas? How do you find that? At the moment, Israel, even though it's illegal, En este momento, Israel, aunque es una empresa ilegal, todavía mantiene un mínimo de racionalidad en sus acciones. El hecho de que se produzcan estos actos de desesperación implica que Israel sabe lo que debería ser, pero no es, y están desesperados por volver a ese estado. Nunca olvides que Israel suplicó a Estados Unidos que lo involucrara en la guerra de 12 días porque Israel estaba perdiendo. Lo que permitió a Israel infligir daño a Irán fue la perfidia, es decir, que Estados Unidos afirmara que quería negociar y que Irán se dejara llevar por una falsa sensación de complacencia. Iran being lulled into this false sense of complacency, perfidy on the side of the International Atomic Energy. Perfidia por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que utilizó el acceso único que tenía para supervisar el programa nuclear de Irán para compartir información sensible sobre científicos nucleares iraníes y programas nucleares iraníes con naciones hostiles a Irán, quienes luego la compartieron con Israel, e Israel la incorporó en su selección de objetivos. Perfidia por parte de los vecinos de Irán, que no solo permiten que Israel y Estados Unidos mantengan enormes programas de inteligencia en su territorio para espiar a Irán. En el caso de Israel, para construir estas complejas redes de agentes que estaban facultados para producir drones de forma doméstica dentro de Irán y usar esos drones para atacar a Irán, sino también para permitir que Israel utilice su espacio aéreo para llegar al mar Caspio y atacar Teherán desde su retaguardia desprotegida. Estas ventajas ya no existen. Irán ha anulado efectivamente todas estas ventajas y ha reforzado los posibles puntos débiles que podrían ser explotados por Israel.
Pero Israel no ha hecho nada para protegerse. Ni hay nada que Israel pueda hacer para protegerse de la realidad de la supremacía iraní en misiles balísticos. Irán, en la guerra de 12 días, hizo un uso intensivo de misiles de entre 20 y 30 años de antigüedad en las primeras fases, y estos lograron absorber una enorme cantidad de las capacidades defensivas israelíes, permitiendo que algunos lograran atravesar. Pero, en definitiva, Irán posee una cantidad suficiente de misiles que no requieren saturar el sistema. Son automáticamente superiores a cualquier cosa que el sistema pueda hacer para protegerse. Irán empezó a usar estos misiles hacia el final de la guerra de 12 días. Israel lo sabe. Israel sabe que eran blancos fáciles. Por eso suplicaron el alto el fuego, porque se había acabado. Irán estaba empezando a golpear infraestructuras críticas, objetivos clave, y los israelíes se dieron cuenta de que no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Necesitaban que terminara. Irán tiene todas esas capacidades y más. ¿Sabes? Siempre me hace gracia cuando algunas personas preguntan, ¿por qué Rusia no le proporciona a Irán el misil S-400, el as bajo la manga de Rusia? Porque Irán tiene el S-400. Simplemente es la versión iraní del S-400. E Israel sabe que Irán tiene este sistema. Probablemente los tienen en cantidad suficiente como para causar un daño significativo a Israel. Así que, ya sabes, no creo que Israel crea que puede atacar a Irán y salir impune. Hola, Larry. Hello, Larry. Hola Larry, bienvenido Larry. Larry. Estoy aquí se Snu, from Bing Freyet. In Israel. Rematam Misakenius. Yeah. But no, and then, but the important. Pero lo importante de lo que decía este tipo, y no sé si mucha gente se dio cuenta de esto, es que estaba solicitando al líder supremo que modificara la fatwa. Decía que la fatwa que prohíbe a Irán poseer armas nucleares debería modificarse para prohibir a Irán usar armas nucleares, pero que Irán debe construir armas nucleares y tenerlas por si acaso Israel decide usar armas nucleares contra Irán. Que Irán debe tener una capacidad de disuasión nuclear, que no es suficiente tener suficiente poder militar convencional para frustrar un futuro ataque israelí y responder convencionalmente a Israel, que mientras Israel mantenga una ventaja nuclear, Irán siempre estará en una posición difícil, que la única manera de protegerse contra esta desventaja nuclear era tener su propia capacidad de represalia nuclear. Y lamentablemente, creo que esa es la dirección que está tomando Irán. ¿Sabes? Irán hizo todo lo posible por cumplir con sus compromisos bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero Estados Unidos y Europa simplemente no permiten que Irán viva de acuerdo con el artículo 4, que permite a Irán tener enriquecimiento nuclear para un programa pacífico. Y todos los datos muestran que esa era la dirección que Irán estaba tomando. Debido a la decisión de restablecer las sanciones tomadas por Europa, Irán ha cesado ahora toda cooperación con el OIEA, y creo que están a un paso de retirarse del TNP. Y en el momento en que se retiren del TNP, se puede asumir que eso significa que se han convertido en una potencia nuclear, que la transición será casi inmediata. Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo en Oriente Medio. That's a game changer. That's a game changer in the Middle East. Yeah. Thank you so Muchas gracias, Scott, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre. as always. Thanks. Gracias. Muy bien. Que tengas un buen día, Larry. Larry. Larry, You get stick wet. Adiós. how's it going, Larry? ¿Cómo va todo, Larry? Esta mañana tuve un simulacro real haciendo TRT turco. Sí, todo el mundo quiere usar un sistema diferente, y yo simplemente me niego a descargar todas esas malditas cosas en mi ordenador. Al final acabamos con una especie de línea compartida o algo así. Tamerlane Davis me dio una línea directa al estudio, lo cual estuvo bastante bien. Hubo una coincidencia de opiniones que no me esperaba. Pensé que lo habían organizado para que fuera algo parecido a un debate. Éramos 3, pero estaba bastante seguro de que el profesor palestino estaría en la misma sintonía que yo. El profesor judío de Londres pensé que probablemente sería el antagonista, por así decirlo.
pero los tres estábamos en la misma onda. Y de hecho, el londinense era aún más tajante sobre el aislamiento de Starmer. ¿Y podrías pasear por Londres y encontrar a alguien que apoye a Starmer ahora? Probablemente no. Y mucho de eso es por Gaza. Mucho de eso es por Gaza. And a lot of it is Gaza. A lot of it is Gaza. Larry, el reconocimiento del Estado de Palestina, en tu opinión, proviene de la decisión. ¿Estamos en directo? Sí, estamos en directo. Vale. Excuse me. Disculpe, ¿de acuerdo? Okay. Bienvenido, por cierto. Thank you. Gracias. No hace Ford, somos todos amigos. Friends. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Esto es lo que dijo Tom Brock, el enviado estadounidense para Oriente Medio, sobre Israel y la posición de Israel para los Estados Unidos de América. Larry. The United States of America. Israel es un aliado valioso. Le subvencionamos con 4 o 5 mil millones de dólares al año. Ocupa un lugar especial en el corazón de Estados Unidos. Y estamos viviendo con la confusión de lo que está ocurriendo en esta transición. So, Confusion? Confusion? Confusión, asesinato, genocidio, homicidio, hambre, todo un pueblo siendo aniquilado ante nuestros ojos. ¿Hacia dónde apunta su visión ocular? Quiero decir, esto es... Esta mañana vi a Max Blumenthal. Cada vez recurro más a Max y a The Grey Zone, porque ahí es donde está saliendo la verdad. Y él llamó una frase maravillosa, llamó al New York Times y a otros como ellos, y yo pondría a ese tipo en el mismo saco, taquígrafos del imperio, los taquígrafos imperiales. Y eso es lo que son. Él mostró, o creo que fue Afshan en Going Underground, mostró el periódico del New York Times de hace unos 20 meses, donde no había nada, absolutamente nada. Where there's nothing, absolutely nothing. Then he held up the more recent one where they show the starving. Luego levantó el más reciente, donde muestran al palestino hambriento en la portada. Y dice, ¿cuánto tiempo les llevó pasar de eso a esto? ¿Y cuán responsables son de engañar al pueblo estadounidense? Parte de la razón por la que el pueblo estadounidense está despertando no es por el New York Times. Ellos están siguiendo al pueblo, por así decirlo. La razón por la que el pueblo estadounidense está despertando es por los medios alternativos y por personas como Max Blumenthal. Y tengo que decir, por personas al final de su vida, como Charlie Kirk, como Marjorie Taylor Greene y como Tom Massey de Kentucky, que están o han estado siempre criticando la relación con Israel tan enérgicamente como cualquiera debería criticarla. As strongly as anyone should be criticizing it. And now the American people are listening. Y ahora el pueblo estadounidense está escuchando. No le doy ninguna credibilidad a gente así. Son cascarrabias que están aliados con los oligarcas que se benefician. Y ya sabes cómo me siento, Nima. Lo único a lo que me opuse, vi a Doug McGregor de nuevo esta mañana durante aproximadamente una hora, y aunque estuve de acuerdo con casi todo lo que dijo, tienes que dejar de decir que Israel es quien lidera a Estados Unidos. Eso no es cierto en absoluto. Estados Unidos de América, el imperio estadounidense, quiere que lo que está ocurriendo en el Levante suceda. Ahora bien, la coincidencia de brutalidad, la coincidencia de homicidio, la coincidencia de violar completamente el derecho internacional, una ley que ayudamos a concebir, todo eso se comparte por igual. All of that is shared equally. And Bibi is the prima facie murderer, if you Y Bibi es el asesino prima facie, si se quiere. Pero las personas que lo permiten, él no podría estar haciendo esto sin el imperio. El imperio está orquestando esto y está orquestando un nuevo ataque contra Irán. Muchas gracias, Bibi. Acabo de ver a Bibi hablando para su audiencia angloparlante y está obsesionado con China. ¿Por qué está tan centrado en China? Por dos razones. Primero, China se ha mostrado muy contundente en su apoyo a Irán y a Rusia. Y China es, y Bibi lee nuestra estrategia de defensa, aún incluso con la estrategia de repliegue, una parte muy importante de nuestra estrategia de defensa. Así que si involucra a China, está trayendo a nuestro principal adversario mundial. Irán está por ahí en medio. China está en la cima. China's up there at the top.
So here's a shrewd Hitlerian type guy. Así que aquí tenemos a un tipo astuto, de corte hitleriano. Es como Hitler hablando con la gente con la que tuvo que llegar a acuerdos antes de iniciar sus grandes campañas, como la Unión Soviética en el pacto Molotov-Ribbentrop. Está haciendo todos estos tratos, está diciendo todas estas cosas, porque va a ir a la guerra con Irán y quiere asegurarse de que Estados Unidos esté de su lado. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que hablar de China como parte de Irán y en apoyo a Irán? Esto es una preparación para la guerra mundial. En su mente, es una preparación para la guerra mundial. Una guerra mundial que, por un lado, cree que sacará a Israel de su situación existencial actual, y sería puramente existencial contra Israel si Israel fuera solo a la guerra con Irán. Y se salvaría políticamente, y probablemente sea aún más importante para él a nivel personal, porque irá a la cárcel igual que Sharon. Probably more important to him personally because he'll go to jail just like Sharon did. So this is what we're basing Así que esto es en lo que estamos basando hoy la realidad geopolítica y geoestratégica en el imperio, en este personaje que hemos creado. Lo hemos creado nosotros. Y no fue Trump quien lo creó. Fue George W. Bush cuando en 2004 se dirigió a Ariel Sharon y le dijo, todo ha fracasado. La hoja de ruta, el proceso de paz en Oriente Medio, Oslo, todo ha fracasado. Te lo paso a ti, te lo paso a ti. A partir de ahora es tuyo. Y desde ese momento, en 2004, se lo entregaron a nuestro perro de ataque en el Levante. Eso no fue George W. Bush diciendo, estamos a tu merced, habéis capturado nuestro Congreso, habéis hecho todo lo necesario para poner a Estados Unidos de vuestro lado. O eso es solo un beneficio secundario. Recibo mucho apoyo cuando apoyo a Israel. Cualquier presidente puede decir eso. El Congreso está de mi lado cuando apoyo a Israel. Pero el orquestador de todo este desastre horrible es el imperio, no Israel. is the empire, not Israel. You're talking about the empire. Estás hablando del imperio. Supongo que te refieres a una fracción del 1% de Estados Unidos, lo que llamamos el establishment, las élites, o como queramos llamarlos. Whatever we can call them. Este huevo, bien betened. Yeah, a fraction of 1%. Una fracción del 1%. ¿Cómo lo ves en mis mentes? In their mind, do you ¿Crees que tipo de política y tipo de place en el largo plazo? would help the United States in a long run? I think the oligarchy and what we call the deep state. Creo que la oligarquía y lo que llamamos el Estado profundo, las personas detrás de Trump, cuyas identidades completas probablemente ni siquiera Trump conoce, creo que ellos sí lo piensan. Pero creo que el pueblo estadounidense tiene ahora una oportunidad, al menos en este caso particular de perfidia, de frenarlos. Y creo que el pueblo estadounidense está despertando a eso, quizá de manera incoherente, quizá de forma incipiente, pero está despertando. Yo diría ahora mismo que probablemente entre el 61 y el 65% de los estadounidenses serían conscientes en cierta medida de lo que está ocurriendo en el Levante y de lo que está haciendo Israel. Y diría que probablemente la mitad de ese grupo, o incluso más, se está oponiendo firmemente a ello. Is becoming very much opposed to it. And one of the things I think that Charlie Y una de las cosas que creo que ejemplificó el asesinato de Charlie Kirk fue precisamente eso, porque él mismo, un exponente muy poderoso del MAGA desde que tenía 17 años, lo estaba cuestionando. Y tienes a otros como Tucker Carlson cuestionándolo, y tienes a otros en el Congreso que ahora lo están cuestionando. Los personajes habituales como Bernie Sanders, que es tan efectivo como una teta en un bulldog. Pero aún así, está diciendo la verdad. Hay gente que empieza a cambiar de opinión, incluso en la dirección, en otras palabras. Pero en el país en general, cada vez más personas están despertando al hecho de que, ¿cuándo fue? 2016, creo. Di una charla en el National Press Club, y la charla se titulaba ¿Es Israel una carga estratégica o un activo estratégico? strategic liability or a strategic asset. Well, I answered it as a strategic Bueno, liability. respondí que es una carga estratégica, pero lo abordé desde el punto de vista de que pensamos que es un activo estratégico, porque lo que pensamos no es necesariamente lo que es bueno para el imperio. Lo que pensamos es que necesitamos dominar el mundo, punto. E Israel es nuestra herramienta en Asia Sudoccidental para lograrlo. Pero en mi opinión,
en mi mente militar y en mi mente de relaciones internacionales, si se quiere, es una carga porque va a llevar al mundo a un conflicto global. Ahora bien, hay algunas de estas personas que quieren eso. Hay algunas de estas personas que lo desean por varias razones. Algunas tan esotéricas como creer que 7, 8, 10 mil millones de personas a mediados de siglo son demasiadas, y por eso necesitamos deshacernos de mucha gente. Estos son los que ansían una guerra nuclear. Luego hay otros que piensan que el reajuste que está teniendo lugar, del que tú y yo hemos hablado hasta la saciedad, el traslado del poder básicamente de Occidente a Oriente, es perjudicial para sus intereses financieros y de otro tipo, y quieren detenerlo. Ven esto como una forma de frenarlo, el poder militar y las sanciones. Y luego hay otros que aún no han decidido de qué lado de esa división van a situarse, pero se asegurarán de maximizar sus beneficios en Occidente antes de cambiar de bando. Quieren asegurarse de que la transición se está produciendo rápidamente y será efectiva antes de cambiar de bandera. Así ha sido siempre durante 5.000 años. Quiero decir, Pericles tenía que pensar en las mismas cosas. Los miembros de la Liga del Peloponeso y de la Liga de Delos tenían que pensar en las mismas cuestiones, en menor medida, a nivel regional y de poder. Pero esto es la historia repitiéndose una y otra vez, especialmente la historia de los imperios. Y nosotros somos la última manifestación de ese imperio, con una, como he dicho muchas veces, y nunca dejaré de decirlo, porque es una diferencia muy dramática. Ningún imperio en la historia humana ha poseído jamás los medios no solo para destruirse a sí mismo, sino para llevarse al mundo entero con él. Esa es la diferencia más destacada en 5.000 años de historia humana, en la desaparición del imperio estadounidense. Larry, escucharéis Tom Brock del desenlace en Israel, en Palestina. ¿Quién es otra vez? Tom Brock. Esperaba que no fueras a preguntar eso porque no lo sé. No creo que nadie lo sepa. Mira, cuando decimos final o paz, es una ilusión. Nunca ha habido paz. Probablemente nunca la habrá, porque todos luchan por la legitimidad. El resultado final es que alguien quiere dominar, lo que significa que alguien tiene que someterse. En esa parte del mundo, someterse, no existe una palabra árabe para someterse. No pueden comprender la idea de sumisión. Así que, al final, la prosperidad es la única respuesta. Entonces, ¿cómo vivió el mundo árabe, o mejor dicho, el mundo islámico, el mundo musulmán? Lo ampliaré así. Durante cientos de años, bajo, por ejemplo, el imperio persa, bajo los imperios romano de Oriente y de Occidente, e incluso bajo el imperio otomano, que era en cierto modo su aliado. Cómo coexistió con cristianos, con ateos, con judíos y con todos los demás en el mundo de manera pacífica la mayor parte del tiempo, económica y comercialmente, desde luego la mayor parte del tiempo. Si lo que él dice es cierto, y me encanta cómo habló al mundo árabe diciendo que no tiene una palabra para someter. Larry, las palabras clave en lo que dijo son prosperidad, dominio, cambio y el juego interminable de Israel en la región. No veo que el dominio vaya de la mano con la actitud de Israel. No veo que nada cambie. Déjame intentar analizar lo que dijo en términos imperiales, Nima. Todos sabemos lo que ha ocurrido durante casi 200 años en relación con la relación del imperio con su propio hemisferio, especialmente con América Latina, y centrémonos solo en Sudamérica. La doctrina Monroe estableció una política en la que las élites de Estados Unidos se fusionaban con las élites de América Latina, especialmente en Sudamérica, Argentina, Chile, donde fuera, y explotaban a los pueblos del hemisferio. Eso es realmente lo que hicieron. Es decir, si quieres mirar a Nicaragua, a Panamá, a Honduras, a cualquier lugar, eso es lo que hicimos.
The elites in America allied with the elites. Las élites en Estados Unidos se aliaron con las élites de Sudamérica y Centroamérica y traicionaron a sus pueblos, pero obtuvieron enormes beneficios tanto para esas élites regionales como, por supuesto, para las élites del imperio. Nunca hemos dejado de hacer eso. Smedley Butler, un general de los Marines que hizo eso en varios países de América Latina, testificó ante el Congreso que era un criminal al servicio del capitalismo y estaba diciendo la verdad más absoluta y rotunda. Ahora bien, ¿qué planeamos hacer con el resto del mundo? ¿Qué hemos hecho con gran parte del resto del mundo? ¿Y qué planeamos hacer en Gaza, Cisjordania y otros lugares de allí? Lo mismo. Queremos aliarnos con la élite. ¿O te refieres a los saudíes en Riad, con quienes somos aliados? ¿Te refieres a los cataríes en Doha, con quienes somos aliados? Como los kuwaitíes. Quiero decir, ya estamos en esa postura. Queremos unirnos a ellos, y seremos el hegemón al hacerlo, violando, saqueando y expoliando a su gente, en consonancia con nuestra necesidad colonial de lo que tienen, ya sea petróleo o lo que sea. Así es como operamos en el mundo ahora. Lo hemos encubierto mucho, real, y tuvimos presidentes que tenían más sentido común sobre cómo expresaban públicamente esta política. Quizá TR fue el primero que realmente se le escapó y lo expresó de forma un poco más descarada de lo que era realmente necesario. Y llegó FDR, y llegó JFK, y tuvieron su política del buen vecino y otras cosas por el estilo. Pero básicamente, lo que hemos hecho es saquear y expoliar al resto del mundo a través de nuestros financieros y empresarios, aliados con sus financieros y empresarios, a costa de la mayor parte de sus poblaciones. Y algo que olvidamos, en gran medida a costa de nuestra propia población, pero no tanto como para que se inquietaran y comenzaran una rebelión o algo así. Así que mantuvimos a nuestra propia población en ingresos enlaces miles que los mantenían normales, contentos. Non-rebellious, let's say. Content. Well, even that's falling apart now, as you probably Bueno, incluso eso se está desmoronando ahora, como probablemente ya sepas si has examinado nuestra economía últimamente. La mala distribución de la riqueza es simplemente increíble, porque no se puede hacer esto, como ha señalado Thomas Piketty en ambos de sus libros, que recomiendo a todos los que nos escuchan aquí. El capitalismo desviado, es decir, sin una supervisión real, sin una regulación real y sin sindicatos verdaderamente poderosos, el capitalismo desbocado, lo destruye todo. Marx tenía razón cuando dijo, dadle suficiente cuerda y se ahorcará solo. Bueno, eso es prácticamente lo que estamos haciendo, pero estamos intentando ahorcar al resto del mundo con nosotros. Y ahora nos enfrentamos a una potencia formidable, liderada por China, que está reuniendo aliados por todas partes y que no opera bajo esa filosofía. Está por verse cuán corruptos llegarán a ser si se convierten en el poder supremo y en una entidad imperial en sí mismos. Pero ahora mismo no operan bajo esa filosofía. Por eso la gente se une a sus filas. Los países se unen a sus filas. Es inevitable que choquemos, absolutamente inevitable que choquemos. Y no son China, ni India, ni Rusia, ni ninguno de los BRICS los que están causando esto. Somos nosotros. Somos nosotros. Estamos denunciando la guerra con la misma firmeza con la que denunciamos el colonialismo que se repite casi en todas partes. Estamos denunciando la guerra. Y estoy muy preocupado de que esta vía a través de Irán vaya a conducir a ella. Pensé que Ucrania lo haría, y puede que aún lo haga, aunque los rusos han tenido tanto éxito allí que no creo que el imperio quiera desafiarlos allí, al menos no por el momento. Pero Irán es un asunto completamente diferente. Es un ejecutor completamente distinto. Ucrania no es Israel. Israel no es Ucrania. No tenemos ni de lejos el mismo control sobre Israel que tenemos sobre Ucrania. Esto es lo que dijo el jefe de seguridad nacional iraní, Ali Larijani. Dice que los estadounidenses exigieron que redujéramos el alcance de nuestros misiles a menos de 500 kilómetros.
Ningún iraní aceptaría jamás semejantes exigencias absurdas. Larry, hemos sabido por otros miembros del aparato de seguridad nacional que Irán ha recibido MiG-29, Su-35, que van a recibir en cantidad y número, y HQ-9. Han recibido nuevo equipamiento. Los sistemas de defensa aérea S-400 ya están en Irán, están preparados. Y este miembro del aparato de seguridad nacional está hablando con el gobierno en los medios iraníes, diciendo, ¿por qué sois tan tímidos para hablar así? ¿Por qué no les informáis de que estáis totalmente preparados si quieren atacaros? Me gusta pensar que es la manera persa. Nunca me he encontrado con nadie de esa región, militar, político, ministro de Exteriores, incluso Ahmadinejad, por ejemplo, que se jactara. Realmente no. Y simplemente no creo que esté en su personalidad o en su cultura hacer ese tipo de cosas. Y tengo que decirte, al mencionar los misiles, yo estaba presente cuando el régimen de control y tecnología de misiles estábamos intentando imponérselo a Irán o imponerle sus parámetros, que como has dicho, limitaba la capacidad de los misiles, limitaba el alcance, limitaba el volumen de las cabezas nucleares y todo ese tipo de cosas. Y ese era otro instrumento del imperio para intentar gestionar las relaciones en otras partes del mundo. ¿Pero con qué propósito? El objetivo no era evitar una guerra entre, por ejemplo, Irán y Arabia Saudí u otros países en otras regiones. El objetivo era asegurarse de que cada vez que tuviéramos que usar nuestro ejército en esa zona, o para ese propósito, no hubiera nada que pudiera ser formidable para ser usado en nuestra contra. En ese sentido, nos habría encantado que Irán simplemente se desarmara por completo. Y cuando el Shah estaba allí, la situación era un poco diferente. Le dimos al Shah bastante armamento, incluida la capacidad, al menos inicialmente, de construir un arma nuclear. Quiero decir, no puedo decir eso. Creo que el Shah habría construido un arma nuclear si hubiera podido salirse con la suya. Pero todo esto está diseñado para mantener los armamentos en una región o en una sección particular de una manera que facilite que tengamos que usar nuestros propios armamentos fácilmente y con victoria, si es necesario. Y en segundo lugar, tal vez para reducir el conflicto entre los países de la región. Pero incluso eso está orientado a lo que mencionaba antes respecto a Israel y el Levante, mantener a un hegemón en la región que esté de nuestro lado y básicamente mantener a todos los países de la región de nuestro lado. ¿Y qué quiero decir con de nuestro lado? Participando en esta violación, saqueo y expolio. Queremos élites, y las tenemos hasta cierto punto en Arabia Saudí, las tenemos hasta cierto punto en Egipto. Queremos élites que expolien a su propio pueblo en lugar de expoliarnos a nosotros, y que compartan la riqueza con nosotros. Y queremos poder colocar nuestras empresas y nuestra estructura capitalista por encima de ellos, por así decirlo, para poder obtener tanto como podamos, ya sean materias primas o dinero en efectivo. Así es como han operado las potencias coloniales desde que los británicos nos enseñaron a todos cómo hacerlo. Y el legado británico se extiende por todo el mundo, en ningún lugar de forma más evidente que en el Levante. Pero nosotros hemos tomado el relevo. Ahora somos la potencia colonial. A la gente ya no le gusta usar esos términos, pero eso es lo que somos. Tenemos colonias por todo el mundo. Y cuando esas colonias son obstinadas, las sancionamos o usamos la fuerza militar contra ellas, o utilizamos a nuestros aliados. Eso es lo que somos. Somos la mayor potencia imperial y colonial del mundo. Larry, ¿cómo ves la situación en Europa y cómo ves su posición en la ecuación que mencionas sobre el imperio, sobre Oriente? Y sabemos que, en mi opinión, bajo una tremenda presión de la opinión pública en Europa, han cambiado de opinión respecto a Palestina. Están hablando de una solución de 2 estados. Por cierto, esto es un cambio enorme. No podemos restar importancia a la decisión.
Un poco tarde, eso sí. Un poco tarde, un poco tarde. Y es obvio por qué lo hacen. Porque mira a Keir Starmer en Gran Bretaña. Lo hacen porque sus ciudadanos están a punto de echarlos de sus cargos. Sus ciudadanos están despertando a lo que está ocurriendo en el Levante. Y entonces salen, y ya sabes, Australia, Canadá, Francia, antes salen porque su posición se ve afectada negativamente en términos políticos por el hecho de no pronunciarse. Así que salen tarde y mal, y apoyan algo que saben que no puede suceder. Veamos por qué los europeos, en particular Alemania, Francia e Inglaterra, quieren restablecer las sanciones contra Irán. No tiene nada que ver con otra cosa que no sean dos factores. Primero, no les gusta Rusia, así que quieren castigar a Irán por apoyar a Rusia en la guerra de Ucrania. Y segundo, quieren asegurarse de ser buenos vasallos del imperio y de seguir lo que saben que el imperio va a hacer, eliminar a Irán, o al menos creen que el imperio va a hacer eso, probablemente antes de Navidad. Esto es lo que les ha hecho ser tan firmes en volver a imponer, por así decirlo, las sanciones automáticas. Por supuesto, con Rusia y China ni siquiera participando y estando totalmente en contra, no va a ser tan draconiano, pero creo que será suficiente para sellar la condena de la participación de Irán en el TNP, el Tratado de No Proliferación, y su colaboración con el OIEA, debido a ese tratado y su decisión, por así decirlo, de construir un arma nuclear. Creo que la distinción, ahora, lo mencioné un poco con Scott cuando hacíais la entrevista anterior, la distinción ahora podría ser, en Irán, que la fatwa está en contra del uso, no de la posesión. Y eso se podría negociar, probablemente incluso con el ayatolá o quien lo reemplace. Así que estamos marchando hacia el Armagedón, Nima, tal y como quiere la relación cristiano-sionista. Esto es lo que dijo Tom Barak sobre armar al gobierno en Líbano, Larry. Se está armando. De nuevo, son las únicas personas que están allí. Así que las Fuerzas Armadas libanesas son en su mayoría sunitas, hay chiitas, y es una buena organización. Tiene buenas intenciones, pero no está bien equipada. Porque ¿contra quién van a luchar? No queremos armarlos. ¿Vamos a armarlos para que luchen contra Israel? No lo creo. Así que los armas para que luchen contra su propia gente, Hezbollah. Yo diría que los libaneses, y no lo digo de forma irrespetuosa, porque todo lo que hacen es hablar. Nunca ha habido una sola acción. Les dijimos, ¿queréis nuestra ayuda? Os la daremos. Les dimos un plan de acción. No pueden llegar a eso. Si hablamos de confianza, sinceramente, en este negocio, no confío en ninguno de ellos. Nuestros intereses no están alineados. Aliado es una palabra equivocada. Nuestros intereses no están alineados. ¿Con el régimen sirio? No, con ninguno de ellos. Con ninguno de ellos, Jewish Strength. Incluyendo a Israel. Absolutamente. La verdad sale a la luz al final. No, la discusión sobre Líbano me enferma, porque me remonta a cuando Líbano era la flor del Mediterráneo oriental, próspero y económicamente sólido. Y entonces llega Gran Bretaña, y luego llegan los Estados Unidos, y finalmente llega Israel, y contamina todo el país. Mientras Israel siga ahí, y mientras Líbano posea enormes habilidades empresariales, aún conserve una increíble inclinación económica, mientras Líbano esté ahí y en posición de posiblemente desafiar a Israel y por tanto desafiar al imperio, Líbano no tiene ninguna oportunidad. No tiene nada que ver con su capacidad o incapacidad. Tiene que ver con lo que les hemos hecho durante los últimos 100 años. Es repugnante lo que hemos hecho, pero lo hemos hecho y lo hemos hecho en nombre del imperio. Lo hemos hecho en nombre de mantener el Mediterráneo seguro para el imperio y para su estado vasallo, Israel. Sus declaraciones son muy condescendientes, de verdad. Está intentando no ser condescendiente. Está intentando no ser racista. Está haciendo todo lo posible por no parecer lo que su corazón me dice que es. Y eso es un racista consumado.
Y alguien que diría, junto con Pete Hegseth y Marco Rubio y probablemente un montón de otros en el grupo MAGA, nosotros los blancos somos dominantes y los mejores. Vosotros, los morenos y otros colores similares, estáis subordinados a nosotros. You're subservient to us. I mean, that's essentially what they're saying. Quiero decir, eso es básicamente lo que están diciendo. ¿Por qué está Líbano en problemas? Líbano está en problemas porque nosotros los hemos puesto en problemas. Porque periódicamente Israel bombardea su estructura económica hasta hacerla trizas por un motivo muy razonable. Quieren ser la economía número 1 en esa región. Quieren el gas, quieren el petróleo, quieren todo lo que les pertenece. Y Líbano es un desafío. Así que vamos a destrozarlos de vez en cuando. Quiero decir, el Imperio Británico no los destrozó lo suficiente. Hagámoslo un poco más. Ese es el modus operandi del imperio. Y ese es también su modus operandi. Ni siquiera sé si él sabe lo que está diciendo. I don't even know if he knows what he's saying. I don't even know if sometimes racism has a way. Ni siquiera sé si a veces el racismo se manifiesta de formas que la persona que lo alberga ni siquiera se da cuenta de que lo tiene. Lo vi en el sur de Estados Unidos donde crecí. Lo vi. Vi a mis padres que pensaban que no tenían ni un solo hueso prejuicioso en su cuerpo. Vi cómo trataban, inevitablemente, a los sirvientes negros que tenían, las criadas, los jardineros, las personas que cuidaban el jardín y la piscina y demás. Oh sí, eran generosos con ellos. Los trataban como si posiblemente fueran seres humanos. Pero nunca pensé, ni siquiera con mis propios padres, que esas personas negras que trabajaban en nuestra casa estuvieran al mismo nivel que mis padres. Quiero decir, para alguien del sur como yo, que tuvo que vivir con esto durante toda su juventud, sé lo que es el racismo, y sé lo que es el racismo encubierto, y sé lo que es el racismo no expresado. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y ese es un componente enorme de nuestro desagrado hacia Irán y hacia el mundo árabe. Ambos son musulmanes. Ni siquiera conocemos la diferencia. La mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabría decirte cuál es la diferencia. Pero los menospreciamos. Y eso forma parte de nuestra política. Eso es, de hecho, una parte muy importante de nuestra política. No tienes las mismas inhibiciones para usar la fuerza e imponer sanciones a personas que menosprecias que con personas a las que consideras tus iguales. Harry, no veo que aprecien la situación, la complejidad de lo que está ocurriendo en Líbano, porque mira lo que ha pasado en Siria tras Bashar al-Assad y su gobierno. Mira a los cristianos, todas esas minorías, drusos, alawitas, chiíes, suníes, y la mayoría de la gente está bajo una presión tremenda en Siria ahora mismo, mientras hablamos. Y la gente en Líbano sabe lo que está ocurriendo en Siria. Saben que el movimiento va a ser hacia una nueva Siria en Líbano, una nueva situación, algo parecido a lo que ha pasado en Siria. Por eso no creo que la gente caiga en la misma trampa en la que cayeron los sirios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Van a diseñarles la misma trampa? ¿Y de verdad crees que esta gente no va a aprender de lo que ha pasado en Siria? Bueno, creo que lo viste en ese caballero y en su desprecio muy cuidadosamente expresado hacia los árabes en general, pero también hacia los persas y otros en la región. Este es un fenómeno muy histórico. Que tengamos este tipo de desprecio hacia personas que no se parecen a nosotros, que no actúan como nosotros, que no tienen la misma religión y que de hecho tienen una religión que nos parece muy extraña. Y eso forma parte, ya sabes, del asunto de Sam Huntington, sus escritos sobre el choque de civilizaciones y su manera de llegar al final a la conclusión de que no necesariamente tenía que ocurrir, lo cual contradecía todo lo que había presentado antes de esa conclusión. Y creo que esa conclusión era bastante sólida al analizar la zona, especialmente el suroeste asiático, pero también gran parte del mundo, y al observar lo que el imperio estaba haciendo en muchas partes del mundo,
que un choque de civilizaciones era inevitable. Llamarlo musulmán cristiano es simplemente reducirlo al absurdo. En realidad, se trata de los que tienen y los que quieren, y de los que tienen y los que van a tomar. Es el diálogo de los medios. Lo hacemos porque podemos. Lo hacemos porque somos poderosos y vosotros no. Así que lo que estamos viendo, creo, en Siria, lo que Erdogan podría hacer allí, lo que Israel está haciendo allí, lo que el grupo gobernante actual en Siria está haciendo allí, es el resultado de lo que el imperio y sus vasallos han engendrado. Hemos provocado que esto ocurra. ¿Quién es el mayor creador de terrorismo en el mundo? Who's the greatest creator of terrorism in the world? The empire. Of course the empire is. El imperio. Por supuesto que lo es. Y sus vasallos hacen lo mismo. Israel crea terroristas. Israel es ahora el mayor terrorista del mundo, el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo. Así que me desagrada reducirlo a ese factor, pero creo que es correcto hacerlo. Todo esto es producto del imperio. Todo es producto de lo que estamos haciendo en el mundo a los distintos pueblos con los que nos hemos encontrado y que consideramos contrarios a nuestros intereses, y buscamos maneras de ocuparnos de ellos. Y cuando digo ocuparnos de ellos, me refiero a hacer que los maten, que los sancionen o que los aparten de nuestro camino. Cambio de régimen, lo que sea. ¿Qué significa para ti el cambio de régimen en Irán, Nima? Significa que vuelve el Shah. Sea lo que sea en lo particular, en lo general significa un país subyugado al imperio. Exactamente. Ellos hacían lo mismo. Por eso el ataque a Irán ha unificado al país. Me lo puedo imaginar. I can imagine. I can imagine. And that was not an easy Eso no fue una tarea fácil, porque el gobierno es opresivo, y el gobierno ha hecho cosas realmente horribles al pueblo iraní, cosas que ahora los has unificado, porque ven lo que está ocurriendo. Cuando alguien asesina a personas en medio de negociaciones, ¿cómo esperan obtener algún tipo de resultado positivo de eso? El milagro para mí, Nima, es que hayan seguido con este proceso durante tanto tiempo, con el imperio violando el proceso de manera flagrante en cada momento crítico. No los culparía si levantaran un muro de 12 metros de altura y dijeran, atrévete a entrar. Parecemos lo que decimos que son ellos. Piénsalo un momento. Personificamos lo que decimos que son. Hipócritas, mentirosos, conspiradores. ¿No te creerías los adjetivos que he escuchado en los pasillos del gobierno de Estados Unidos aplicados a los iraníes? in the halls of U.S. government applied to the Iranians. ¿Oíste lo que Petraeus le dijo al Jolani, al Shara? Esto es lo dijo Larry. Y tú personalmente, ¿cómo lo llevas con toda esta presión? ¿Tienes tiempo para reflexionar un poco? ¿Estás durmiendo lo suficiente por las noches? De nuevo, he pasado por eso y sé que es realmente difícil. Y tus muchos seguidores, yo soy uno de ellos, sí que estamos preocupados. What do I want to say? Is that surprising, Larry? The devil talking to ¿Qué quiero decir? ¿Eso te sorprende, Larry? ¿El diablo hablando con el diablo? Sí, es un poco sorprendente. Aunque estaba mirando, ese era David de perfil, pero se le ve un poco mayor y algo desganado, diría yo. No es exactamente el mismo David que conocí cuando era general de 2 estrellas y estaba en un panel con otros militares. Una personalidad muy dinámica, independientemente de lo que pueda pensar de él después. Era muy dinámico, muy elocuente, dominaba perfectamente su tema. Samantha Power estaba en el panel. Tuvieron algunos intercambios. Estoy intentando recordar el nombre de la mujer que era subsecretaria de Defensa. No me acuerdo de su nombre ahora. Era de una administración demócrata. Pero todos estaban en el panel, y David se defendió bastante bien. They were all on the panel, and David held his own pretty well. I don't think that man I just saw in that tape would be that. No creo que el hombre que acabo de ver en esa grabación sea ese tipo dinámico que vi antes. Y yo también me estoy haciendo mayor, así que la edad te afecta. Y siendo la última primicia sobre David, no sé si lo has oído, y no tengo ni idea de su veracidad, pero tiene mucho sentido para mí, es que Paula Broadwell, quien hizo caer a David, por así decirlo,
Era un agente del Mossad. Tiene mucho sentido para mí, especialmente dadas las cosas que he visto. En particular, Nima. Bibi Netanyahu me hizo pensar en Gertrudis en la tragedia Hamlet de Shakespeare. Cuando Gertrudis está viendo la obra dentro de la obra que Hamlet ha montado para desenmascarar al nuevo marido de Gertrudis, Gertrudis dice sobre la actriz en el escenario delante de ella: creo que protesta. No, la dama protesta demasiado, me parece. Eso es lo que dice. Y Netanyahu protesta demasiado sobre no tener nada que ver con el asesinato de Charlie Kirk. Así que solo puedo concluir que Netanyahu sí tuvo algo que ver con el asesinato de Charlie Kirk. Estas personas, en mi opinión, son simplemente inconscientes. Estoy seguro de que ellos dirán lo mismo de mí. Tuvimos una conversación en el grupo con el que trabajo sobre cuándo vendrán a por nosotros. Imagina eso. Aquí estamos, todos veteranos militares, todos habiendo servido a nuestro país al menos un tercio de nuestras vidas en la mayoría de los casos. Y estamos preocupados no solo por ir a la cárcel, sino por ser asesinados. Y piensa en el presidente Trump. Piensa en cómo eso debe influir en su toma de decisiones, porque no tengo ninguna duda de que Donald Trump está preocupado por ser asesinado. Ese es el mundo que hemos creado. Ese es el mundo que los imperios suelen crear hacia su final. Piensa en los romanos en Occidente, piensa en algunos de los otros imperios del mundo y en los muchos asesinatos que ocurren hacia el final. Bueno, estamos en ese punto. Estamos en ese punto. Y no sé si David estaba siendo realmente sincero. David, que fue director de la CIA durante un tiempo, tiene que conocer el pasado muy multicolor, seré eufemístico, de la persona que estaba en el escenario con él y algunas de las cosas que, según oigo, están haciendo ahora en Siria, persiguiendo a cristianos y a otros. Tiene que ser consciente de eso. Y sin embargo está ahí arriba, ya sabes. ¿Cómo interpretas eso? ¿Cómo interpretas eso, Nima? How do you interpret that? How do you interpret that, Nima? It was so strange. Calling. Fue muy extraño dirigirme a ti. Larry, en cuanto a la situación en Australia y antes que hablemos de Ucrania, ¿viste el homenaje a Charlie Kirk? And before going to Ukraine, did you watch the memorial of the Charlie Kirk? I watched. Vi un poco, sí. You see two sort of messages coming out of MAGA. Ves dos tipos de mensajes saliendo de MAGA. Uno es la versión oficial, que este tipo que asesinó a Hollywood fue el único responsable de eso, y ahí termina la historia. That's the end of El otro lado es Tucker Carlson, que habla de que está ocurriendo algo más profundo. talking about ¿Con cuál de los dos estás de acuerdo? happening. Which one do you side with? I have seen so much really credible. He visto tantas pruebas realmente creíbles de que la situación no se desarrolló como nos están diciendo. Y luego, otro conjunto de pruebas creíbles de que fue muy diferente de lo que nos dicen que es. Que estoy reservando mi opinión hasta que vea el informe de la Comisión Warren sobre el asesinato de JFK. Y si es tan encubridor como aquel, o debería decir en el que participé, escribí los testimonios para Condoleezza Rice, o ayudé a John Bellinger a redactar el suyo, y other Jules Esquirs para Colin Powell ante la Comisión de UNT. For Colin Powell before the 9/11 Commission. Both the Warren Commission and the 9/11. Tanto la Comisión Warren como la Comisión del 11S fueron una broma en lo que respecta a la realidad. Así que creo que tenemos que esperar y ver qué surge en relación con otras teorías que podrían ser mucho más creíbles que la que está presentando la administración y la que el liderazgo MAGA quiere que todos aceptemos. No quieren que sepamos que Kirk estaba cuestionando a Netanyahu en particular y cuestionando toda la conexión con Israel en general. No me Israel Connection in general. They don't want us to know that. Colonel, with the drone attacks. Coronel, con los ataques de drones en Dinamarca y Polonia, ¿cree que la escalada entre la OTAN y Rusia sigue aumentando? No parece que Donald Trump se tome muy en serio hacer algo al respecto. Simplemente está dejando la situación como estaba, y ahora es peor que nunca. The way it was, and it's worsening even. Viktor Orban is right.
The three Víctor Orbán tiene razón. Los tres mosqueteros, Starmer, Merz y Macron, deben ir a Moscú, deben reconciliarse con Putin y deben preguntarle cómo podrían llegar a un modus vivendi, una forma de convivir. Eso es lo que debe suceder. Por supuesto, no va a suceder, pero es lo que debería pasar. Porque creo que en primer lugar Trump los ha abandonado. Y si realmente es un abandono, sin más armas, sin más dinero, nada para Ucrania, si realmente es así, aplaudiré a Trump. Pero si simplemente vamos a traspasar cosas a los europeos, aunque no tengamos mucho que traspasar, sigue siendo una declaración. Es una declaración para Moscú. Si es eso, si Trump solo está ofuscando y continúa apoyándolos, por así decirlo, entonces es un lío total. Y parece que Putin lo ha juzgado así. Así que, como decía Doug McGregor esta mañana, y creo que tiene razón, mis fuentes me dicen que tiene razón, el ejército ruso básicamente ha descansado y se ha reabastecido. Los han llevado de vuelta para ducharse y lo que llamamos descanso y recuperación. Han comido bien y todo lo demás. Y hay 300,000 más que se están incorporando. Están listos, aunque la temporada está cambiando, con el barro y el terreno difícil en Ucrania que llega con el invierno. Aunque no es propicio para la guerra acorazada, ni para una guerra de movimientos rápidos, están preparados para seguir avanzando poco a poco. Y avanzar poco a poco no es realmente el término, porque se están moviendo bastante rápido, incluso dadas las circunstancias actuales, y el hecho de que han descansado y se están incorporando muchos nuevos soldados a las líneas del frente. Quiero decir, va a destruir por completo lo que queda del ejército ucraniano, probablemente incluyendo capturar al grupo Azov si no huyen y se esconden. Y esos son muchos soldados, según me dicen, porque han conservado su fuerza. Cada vez que la autoridad central ucraniana les ordenaba ir a un punto peligroso en el frente, se negaban a ir, o fingían, y en realidad no iban, porque sabían que los iban a masacrar, sabían que los iban a aniquilar. Así que se mantuvieron a salvo detrás de las líneas, por así decirlo, y todavía quedan bastantes de ellos, una especie de guardia pretoriana, si se quiere, de nazis. Ahora, ¿cómo va a llegar Putin hasta ellos y matarlos? No lo sé, pero sospecho que lo va a intentar. ¿Y qué harán ellos? Quizás se vayan, irán a Polonia, irán a algún sitio. Y los polacos, quiero decir, si observas a los polacos, han perdido hasta 10,000 personas en Ucrania. Voluntarios, ya sabes, mercenarios, como quieras llamarlos. Y están diciendo cosas que hacen parecer que han entrado en razón. Así que eso es una gran potencia entrando en razón. Todo esto para decir que los europeos tienen que poner fin a esto. Tienen que poner fin a esto. Si hay alguna esperanza de mantener algún tipo de relación transatlántica viable, la OTAN se ha acabado. La OTAN se ha acabado, está muerta. Pero si hay una posibilidad de mantener la relación algo cálida y positiva, y de mantener el escudo nuclear que les proporciona Estados Unidos, por así decirlo, y las relaciones económicas, financieras y de otro tipo en buen estado, entonces tenemos que poner fin a esto. Tenemos que cerrarlo, y creo que Víctor Orbán tiene razón. Id a Moscú y llegad a algún tipo de modus vivendi con Putin. La otra alternativa, por supuesto, es que Putin por necesidad amplíe la guerra porque cometen errores estúpidos. Y toda esta tormenta en un vaso de agua, drones volando por ahí y todo eso intentando montar una operación de falsa bandera o lo que sea y conseguir un nuevo mecanismo de apoyo para Ucrania, es simplemente absurdo. Es absurdo. Los rusos han ganado. Punto. Acéptalo. Vivid con ello. Seguid adelante. Seguid con vuestras vidas. De lo contrario, vais a destruir todo el tejido de la relación transatlántica y cualquier posibilidad que tengáis de, una vez que hayáis desarrollado vuestra propia arquitectura de seguridad europea, contar con el apoyo estadounidense después. Y este presidente es precisamente el que puede fastidiaros. Rusia quiere seguir cumpliendo con las restricciones cuantitativas bajo el tratado New START, Larry. Están esperando a que Estados Unidos tome una decisión al respecto.
Están esperando que la administración Trump dé algún tipo de respuesta. ¿Crees que la administración Trump aceptará? ¿La respuesta será de alguna manera positiva? ¿O crees que van a...? Porque Donald Trump es tan... ¿Recuerdas lo que Donald Trump ha hecho hasta ahora? Es muy complicado de analizar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay dos corrientes en la administración Trump, igual que hay dos corrientes en el abanico neoconservador y globalista de personas que los respaldan. Una corriente, representada mejor por John Bolton, sostiene que el control de armas es una farsa absoluta. No debería haber ni un solo tratado, ni uno. De hecho, John me lo dijo esencialmente en su despacho. Y luego está la otra corriente, que considera que el control de armas sí cumple una función realmente sólida si se es cuidadoso. Ronald Reagan, por ejemplo, confía, pero verifica. Si eres cuidadoso en la forma en que redactas los acuerdos, y especialmente en la forma y la tecnología ahora te da una verdadera ventaja, en que los confirmas. Confirmas el cumplimiento de manera semanal, mensual, semestral, anual, como sea, desde el cielo, en tierra, lo que sea. Por eso el Tratado de Cielos Abiertos era tan importante. Y la razón por la que otros acuerdos, como el Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa, eran importantes, es porque había equipos que volvían y comprobaban realmente sobre el terreno. Scott Ritter fue miembro de uno de esos equipos que ayudó a hacer eso. Yo soy de la opinión de que los tratados de control de armas ayudan. Y me convertí en un firme creyente de ello, por así decirlo, cuando Colin Powell, varios años después, me hizo un informe sobre lo que él y el resto del equipo de control de armas tuvieron que pasar, por así decirlo, para conseguir el Tratado INF, que fue un logro fabuloso, porque abordaba aquellas armas que eran más peligrosas, las que tenían más probabilidades de ser utilizadas. Y de hecho, hoy en día se está hablando de su posible uso. Hay cosas como el misil Oreshnik, por ejemplo, con la ojiva nuclear. Así que creo firmemente en el control de armas. Y creo que esto tiene varios efectos sobre las carreras armamentísticas. Las frena. Evita que la gente vaya a toda costa. Ahora bien, no hay una forma realmente sólida de averiguar si alguien está trabajando en ordenadores entre bastidores para desarrollar un arma futura. Y en muchos aspectos, probablemente sería una tontería que un país no lo hiciera, como hacía Putin, hasta que el tratado INF desapareció porque nosotros lo abandonamos. Él estaba trabajando. De lo contrario, no tendría estos misiles hipersónicos y demás. Eso no se puede detener. No se puede impedir que los científicos vayan a los planos y perfeccionen nuevas armas y cosas así, pero no las despliegues. No juntes el metal y la ojiva. No los despliegues. Eso es lo que te ofrece el tratado. Creo que es muy importante que volvamos a un régimen de tratados, y creo que necesitamos 9 estados con armas nucleares, quizá 10 con Irán. Los necesitamos a todos en el tratado, cada uno de ellos en el tratado. Israel, si Israel sigue existiendo, a rastras y a regañadientes, y eso también es un gran sí, porque ¿qué haces con esas armas si Israel cae? ¿Qué haces con esas armas nucleares? Tenemos estrategias enteras, Nima, para intervenir en los arsenales nucleares si un estado colapsa, mirando por ejemplo a estados como Pakistán. Justo esta mañana estaba leyendo los informes sobre las inundaciones en Pakistán. La situación es sombría, muy sombría. Bueno, eso es otra historia. Pero sí que necesitamos tratados sobre armas nucleares y necesitamos involucrar a Putin. Y al parecer, él le ha dicho a Trump que Xi Jinping también participará. Necesitamos que esos 3 principales estados con armas nucleares se involucren de inmediato, quizá a través de una ampliación del START. Y no dejes que expire en febrero, simplemente añade otra parte al tratado. Luego necesitamos que esos 3 utilicen su influencia para incorporar a todos los demás. Nosotros incorporaríamos a Israel, China traería a Pakistán. Ya sabes, lograríamos que todos formaran parte del régimen y los tratados afectarían a todos y todos tendrían que ser signatarios. Y tendríamos cosas como cielos abiertos,
Y estas cosas también fomentan la colegialidad. Breed collegiality too. Scott Ritter will tell you this. Scott Ritter te dirá esto. Cuando estás haciendo cosas sobre el terreno con tu enemigo para comprobar su equipamiento, para comprobar su capacidad de matarte, y él está haciendo lo mismo contigo, os acercáis más y os volvéis más confiados. Y eso es precisamente lo que falta en este mundo, la confianza, y desde luego falta en el mundo de Irán. ¿Cómo pueden confiar en nosotros? ¿Cómo podrían alguna vez confiar en nosotros? Así que eso es una de las cosas que hacen los tratados de armas nucleares. Detienen las carreras armamentísticas, o al menos las hacen muy difíciles y generan confianza en el mundo. Y mantienen los arsenales esencialmente estáticos, en lugar de hacerlos crecer. Yo estoy a favor de ellos y estoy a favor de esto, y espero que Trump también lo esté, y espero que hablara en serio cuando dijo que lo estaba. Muchas gracias, Larry, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer. Pleasure. Thanks for having me. Thank you. Gracias por invitarme, gracias por permitirme ver a Scott un momento. Esa es una camisa muy discreta. Debe de ser una de las camisas brasileñas de Bolsonaro. Bolsonaro Brazilian shirts. Because I wanted you Porque quería que brillases, porque estás brillando. Increíble, precioso. Gracias, Larry. Thank you, Larry. Gracias. Adiós.